Buenos días, hermanos en Jesucristo, quienes están aquí físicamente, quienes están conectados a través de Facebook o YouTube. Que Dios les bendiga. Y quiero empezar con una exhortación. Qué pastor tan exhortador. Ya se los había comentado hace algunas semanas. Pedirles, esta reunión es para el Señor. No permitamos que un distractor como el celular, alguien te está escribiendo. Hace 8 días pues no prediqué y pues de pronto tengo oportunidad de ver más. Estaba hablando con Arturo del TikTok y las redes, y de repente uno que otro estaba, Arturo predicando de un tema serio y alguien estaba así en su celular y se reía y no se reía, y dices, qué tristeza que no entendemos que estamos aquí delante del Señor. Amén. Entonces es una exhortación en amor. No vamos a ponernos ahí en la entrada a ver su celular. Saben que en la escuela de mi hija están con una charolita cuando entran los niños a clase y les recogen los celulares. No, yo creo que no necesitamos llegar a eso, pero estamos para aprender su palabra, para adorarle, para servirle. Amén. Bueno, estamos ya en la enseñanza número 11 de la serie La Biblia y la Prosperidad, y ya vieron el título, seguramente, que es la psicología, la metafísica, y yo le pondría y otros rollos y filosofías que han entrado a la iglesia. Pero vamos a ver de estas dos y seguramente tocaremos más, porque lo grave que está sucediendo, hermanos, es que desde muchos púlpitos cada vez más se enseñan muchas cosas que no son la palabra de Dios. Ideas, filosofías humanistas, psicología, metafísica, como vamos a ver, y no solo es triste, es muy grave que alguien se pare en el púlpito diciendo que va a predicar la palabra de Dios y haga la palabra de Dios a un lado. Entonces vamos a hablar de la psicología desde una perspectiva específica. Ya nuestro hermano Carlos Lucero habló hace algunas semanas, porque de verdad es muy triste que cada vez más cristianos, influenciados por el mundo, por las redes sociales, por películas, porque este mundo está bajo el maligno, dice la palabra. Entonces todo está preparado para apartarnos de las verdades de la palabra de Dios. Entonces cada vez más cristianos haciendo a un lado la palabra de Dios, opinando sin un fundamento bíblico, más bien pues yo siento, yo pienso, a mí me parece, yo creo, cuando nosotros debemos venir y ver qué dice Dios, y lo que dice Dios es una verdad absoluta. Vivimos en un mundo de que todo es relativo. Bueno, tú piensas eso, pero yo pienso así. Yo te respeto, tú respétame. No, pues sí, cada quien su rollo. No, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Que alguien la crea o no, no le quita esa cualidad. Vamos a hablar hoy de la psicología y voy a explicar bien qué específicamente, porque la psicología que trata de cambiar una conducta humana no es compatible con la enseñanza de la palabra de Dios. No existe, y ya lo explicaré por qué, psicología cristiana. Y de verdad cuánta cosa se ha metido a la iglesia. Lo vamos a ver de manera práctica hoy, el próximo domingo, y a lo mejor hasta un tercero. Lo vamos a mezclar con la metafísica también, que se ha metido a la iglesia, y fetiches y rollos. Pero desde su origen, y ahorita vamos a ver lo que significa psicología, pues ya la propia palabra nos habla que no es compatible con la palabra de Dios. El cristiano, miren lo que dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida,
¿Ya vieron ese término? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su excelencia. Todo lo que quieras saber de esta vida nos ha sido dada mediante, dice aquí, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Déjenme se los leo en la versión Dios habla hoy. Dios, por su poder, escuchen lo siguiente, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida, para tu matrimonio, para tu vida personal, para ti como hijo, como esposa, como padre, como empleado, diversas problemáticas que enfrentamos y enfrentaremos en esta vida. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Dicho de otra manera, todo asunto de esta vida podemos tratarlo con la palabra de Dios. No hay asunto que digas, no, ahí Dios no opina. No, para empezar, Dios no opina, Dios dice la verdad. Entonces, aquí en la palabra de Dios está la respuesta a todo asunto de la vida. Tienes problemas matrimoniales, problemas con los hijos, de conducta, etcétera, etcétera. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra, tenemos los recursos espirituales, la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos cristianos dicen, sí, pero mira, la psicología es una ciencia, y es muy discutible que sea una ciencia, pero es una ciencia y Dios les da inteligencia a los psicólogos. Es como cualquier médico, alguien me decía, pero no, y ahorita vamos a ver por qué. Pero quiero aclarar que este no es un mensaje contra los psicólogos o las psicólogas como personas, sino contra la enseñanza de la psicología que busca atender los problemas de la conducta humana y sus métodos para tratarlos. Miren, de manera resumida, una definición de psicología obtenida del diccionario. Dice, psicología, parte de la filosofía. Esa es buena definición, es una filosofía, no es una ciencia, pero bueno, parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y sus operaciones. O sea, la psicología trata de ¿qué dice aquí? Del alma, de la mente. Otra definición dice, ciencia o estudio de la mente y de la conducta de personas y animales. Fíjense, hay psicología para los animales. A ver, este perrito tiene unos problemas psicológicos. Hay psicólogo para animales. Y dice un concepto que encontré en un artículo muy interesante, dice, la psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales que la acompaña. Dice, en sentido general, la psicología tiene 4 metas: describir la conducta observada, explicar lo observado, su relación con diversos factores, proponer teorías que puedan solucionar esa problemática y métodos que ayuden a modificar los trastornos y las disfunciones hacia formas más deseables. Está muy compleja la definición, pero en pocas palabras, la psicología que trata de atender los problemas de la conducta humana, lo trata de hacer fuera de la palabra de Dios.
De esta psicología que quiero hablar porque ya cuando uno se mete un poco más, hay psicología clínica, psicología cognitiva, forense. Bueno, muy interesante la psicología forense, psicología del deporte. Pero yo quiero enfocarme en la psicología tratando de atender los problemas de la conducta humana, del comportamiento humano. Y para que nos vayamos entendiendo, si hay algo que no acepta la psicología de la conducta humana, es que si tú haces algo malo, no es pecado. La psicología no reconoce ningún acto de maldad del ser humano como pecado. Ya de entrada, ahí sí ya, mis hermanos, o sea, una persona a lo mejor fue infiel con la esposa, el niño es muy desobediente, no, eso no es pecado, son problemas de conducta que nosotros vamos a ayudar a resolver, dice la psicología, porque eso es lo que quiere atender, los problemas de conducta y del comportamiento humano. Entonces, nunca reconocerá la psicología, es que estás en pecado. Fuiste infiel porque has pecado, eres un pecador. La psicología no te lo va a aceptar jamás. Entonces ya hay un problema muy grande. La Biblia habla del pecado y la psicología dice no existe. Entonces, si tienes un problema de alcoholismo, de adulterio, de fornicación, de desobediencia, no es pecado. Son errores, son circunstancias, pero no es pecado, no aceptan que una conducta mala sea pecado. Entonces ya ahí tenemos un problema. Si yo vengo con tengo unos problemas matrimoniales, es que pues yo maltrato a mi esposa, no, esos son errores, vamos a tratarlo y así de cualquier asunto de la vida no van a reconocer que es pecado. La palabra de Dios es suficiente, como acabamos de leer en 2 de Pedro, para tratar todo asunto de la vida. Amén. ¿Lo creemos? Creemos que la palabra de Dios, ahí está el punto, creemos que la palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos creen esta mañana? Aquí está la palabra de Dios que es suficiente para todo asunto de esta vida. ¿Cuántos lo creemos verdaderamente? No solo que lo digamos, porque a la hora de los problemas, a quien menos acudimos es a la palabra. Entonces, alguien cree, no, sí necesitamos la Biblia, pero pues también necesitamos algo más. La palabra de Dios es suficiente. Dice 2 de Timoteo 3:16 que lo sabemos de memoria, de muchos años. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, este libro fue inspirado por Dios, que te formó, que me formó, que formó al ser humano. Y dice que es útil, es provechoso, es poderoso. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Hay algo mal en mi conducta, en mi vida, la palabra de Dios es útil para corregir, para instruirme en justicia, es decir, para instruirme en lo que es bueno y correcto delante de Dios, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos. La palabra perfecto aquí habla de una madurez. Seamos maduros, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder y la utilidad de enseñarnos. Y si algo anda mal, de corregirnos, de redarguirnos, de exhortarnos, de decirme esto no es así, esto como hijo hazlo de esta manera, como padre, como esposo. Hemos estudiado en la familia, qué dice la Biblia que debo ser como esposo, como esposa, como hijo, como padres, etcétera. Porque muchos cristianos ante los problemas de conducta de los hijos, de las hijas, del matrimonio, pues te dicen, vete a terapia, necesitas ir a terapia. Y entonces tú dices, si de entrada no te van a confrontar con el pecado, ¿de qué te va a servir? Con el arrepentimiento. Necesitamos afirmarnos, mis hermanos, creer que la palabra de Dios es suficiente, y aquí está la respuesta, y el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano y tiene poder. Miren,
La palabra psicología viene de dos vocablos griegos, creo que quizás la mayoría lo conocen. El primero es psique, que habla del alma o de la mente. Y el segundo es logos, que significa tratado, es decir, es una disciplina que trata con la mente, con el alma del ser humano. Ahora quiero decirles algo de la mente, del alma, del corazón, son sinónimos, alma, mente, corazón es lo mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios del alma, de la mente, del corazón del ser humano? Jeremías 17:9, que también seguramente conocen todos de memoria. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra corazón es la palabra hebrea lev, que significa corazón o mente. ¿Cómo es la mente y el corazón del ser humano? Engañoso y perverso. La palabra engañoso viene del hebreo Jacob, que significa fraudulento o torcido. ¿Cómo es la mente del ser humano, el corazón del ser humano? Fraudulento o torcido. De lo que es capaz una mente apartada de Dios a causa del pecado de pensar, de crear, de hacer. Miren, la mente sin Cristo, sin la palabra de Dios, un ser humano es capaz de hacer y pensar cosas tremendas. De hecho, dice que también es perverso. Y la palabra perverso, anash, del hebreo significa frágil, desahuciada, débil, enferma, incurable, perversa. ¿Cómo es la mente del ser humano? Fraudulenta, torcida, enferma, perversa, apartado de Dios a causa del pecado. Así es el corazón del ser humano. Hace 8 días comentaban la inauguración, todavía hay cuánto se ha dicho de la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿De qué mente, de qué corazón salió toda esa idea de lo que se presentó en ese evento, esas bacanales, esas representaciones de pecado? ¿De qué mente salió eso? De una mente, de un corazón perverso y engañoso. Por estar apartado de Dios, una mente, un corazón fraudulento, torcido, frágil, enfermo, débil. Entonces imagínate que alguien que tiene un corazón perverso, engañoso, va con otra persona, llamado psicólogo, que tiene un corazón perverso y engañoso, y va a pedirle ayuda para sus problemas de la mente, del corazón, de la conducta. O sea, se encuentra lo malo con lo peor. ¿Cómo va a poder un ser humano fraudulento, frágil, ayudarte? Cuando dice Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el versículo 10, escuchen: yo Jehová. ¿Quién puede conocer, penetrar, entender, explicarte tu corazón, tu mente? Dice, yo Jehová que escudriño. ¿Qué dice ahí? La mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra escudriñar, fíjense lo que significa en el griego jacar, en el hebreo, perdón, significa penetrar, significa examinar íntimamente. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Cuando predicamos la palabra de Dios, penetra el corazón del ser humano. Por eso hay reacciones de enojo, de rechazo, pero también de arrepentimiento. Pero ese es el poder de Dios, examina íntimamente. Por eso cuando le presentamos el evangelio a la gente, muchos reaccionan enojados, porque le está penetrando a lo profundo de su corazón y le está mostrando que está mal. Y hay una reacción. Por eso pues el único que puede conocer, examinar,
penetrar íntimamente la mente, el corazón del ser humano es ¿quién? Dios. Es el único que además puede cambiar nuestro corazón. Es el único que nos puede dar una nueva naturaleza, una nueva vida. Amén. Entonces, ¿sabían ustedes que el corazón es tan perverso y engañoso que un ser humano es capaz de engañarse a sí mismo? Hay gente que dice, no estoy viendo, se engañan. Y entonces, ¿cómo voy a creer que otra persona sin la palabra de Dios va a poder ayudarme si tiene un corazón perverso, engañoso, torcido, fraudulento, enfermo, débil, frágil, y vengo a él para que me ayude con mis problemas de conducta, con mis problemas matrimoniales, con mi problema con los hijos, y vengo a ayudarle a alguien de esas características para que solucione mis problemas? Cuando de entrada, repito, no cree que exista el pecado. Miren la versión Dios habla hoy. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con ¿qué? Con sus acciones. ¿Ya vieron? Él es capaz de investigar, de conocerlo a fondo. Él es el único, solo Dios. Por eso dice Cristo en Juan 16:9 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él es el que convence de pecado. La psicología, como no acepta el pecado, nunca te va a decir, no, es que tu problema es el pecado. No te lo van a decir. Ahora, no estoy hablando de ciertos casos donde hay problemas fisiológicos, neurológicos, que atienden la psiquiatría, que atienden los neurólogos, que se tienen que atender médicamente. Es otra cosa eso. Estoy hablando de que la gran mayoría de los problemas de conducta del ser humano son de carácter espiritual. Es decir, sí puede haber quien por una descompensación fisiológica, he oído de personas que les falta en su cuerpo. El otro día oí un caso que le faltaba litio, y entonces cuando le falta el litio se vuelve muy agresivo. Entonces ahí hay un problema fisiológico que tiene que atenderse, y hay un medicamento para regular el litio y la persona se vuelve normal. Esos son casos específicos, pero los problemas, la mayoría de los problemas de conducta del ser humano son de carácter espiritual. Escuchen, producto del pecado. ¿Es claro? Son de carácter espiritual, producto del pecado. El problema de la raza humana se llama pecado, y a eso vino Cristo, a morir en una cruz por nuestros pecados, porque ese es el problema fundamental del ser humano: pecado. Hermano, ¿y por qué tanta pobreza en África? ¿Y por qué esto? Dentro de todo tiene que ver el ser humano, que a lo largo de habitar esta tierra, su pecado lo ha llevado a la condición en que estamos hoy, y la psicología no acepta ninguna conducta como pecado. Entonces ya ahí hay una grave concepción de la psicología contra los conceptos, enseñanzas, principios y verdades bíblicas. Fíjense lo que dice este artículo de lo que enseña la psicología. Dice: la psicología y los psicólogos, estoy citándolo literal, asumen, y ahorita vamos a ver esto, que la naturaleza humana es básicamente buena, o no aceptan que se tenga una inclinación natural hacia el mal. Eso cree la psicología. Promueven que las personas tienen la respuesta a sus problemas, escuchen, dentro de sí mismos. ¿A poco no choca esto con la palabra de Dios? O sea, tu problema está dentro de ti, tú eres el que lo puede solucionar.
Algunos proponen que la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona tiene que ver con su pasado. Tú eres tranza porque en tu pasado eran tranzas, no te preocupes así. Tú eres adúltero porque tus abuelitos adulteraron, entonces no tienes problema. Indican que los problemas del individuo son resultados de lo que alguien les ha hecho. Mira, tú eres grosero porque te lastimaron de chico. Entonces, por eso eres grosero. No, tú no eres el culpable. Algo te hicieron. Mira, tú eres homosexual porque quizá de chico te trataron mal, te despreciaron. Entonces, tú no eres el culpable. Alguien te hizo daño y por eso eres como eres. ¿Qué están haciendo a un lado? La responsabilidad del hombre de sus acciones. Están en contra de la guía cristocéntrica de las Escrituras, la oración y el Espíritu Santo como recursos para solucionar el problema de conducta humana. Entonces, hasta ahí la cita. Entonces, según ellos, y ahorita lo vamos a ver, 2 puntos ahí fundamentales que cité, el problema no está en nosotros, sino en nuestro entorno, alguien que nos hizo mal, esa persona roba porque pues tenía necesidad, ese mató porque de chico le hicieron muchas cosas, le hicieron bullying, entonces ahora se desquita, etcétera, etcétera. La realidad, mis hermanos, es que el cristiano necesita a Cristo. La única manera de estar bien es venir arrepentidos delante de Dios y tomarnos de la gracia por la obra de Cristo. La Biblia dice en Colosenses 2:10 que nosotros estamos, ¿qué dice ahí? Completos en Él. Completos en Él. La palabra completo significa que no te falta nada. En Cristo están todas las respuestas, está toda la enseñanza para atender cualquier problema de mi vida, de conducta que se llama pecado. Entonces, si alguien no reconoce pecado y si alguien no reconoce que la culpa es tuya y te va a decir, no, pues el culpable es tu papá, el culpable es tu mamá. Bueno, a una persona un día le dijo, es que tú eres así porque fíjate que los aztecas, o sea, el problema era de tu conducta era de los aztecas. O sea, y entonces hay iglesias que creen esto, por eso la psicología se ha metido y entonces lo tienen, vamos a romper maldiciones. Tú eres así porque los aztecas fueron idólatras y entonces vamos a renunciar a toda maldición del pasado. ¿Qué es esto? La psicología que se ha metido a la iglesia. Entonces, uno de los puntos que comenté, y voy a retomarlo, es que la psicología enseña y considera que el hombre es esencialmente bueno. La psicología dice, tú eres bueno, ella es buena, no hay nadie malo, todos son buenos. Por naturaleza no hay nada malo en ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es cierto eso de que somos esencialmente buenos? ¿Qué dice Romanos 3:10? Y ahí empieza uno a contrastar. A ver, la psicología dice que soy bueno. Romanos 3:10 dice, como está escrito, ¿qué dice? No hay justo, no hay bueno, ni aun uno. Ya hay una contradicción muy grande, ¿no? La psicología dice, no, tú no eres malo. Tú eres bueno, el entorno, pero tú eres bueno. ¿Qué dice Dios? No hay justo ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay excepción. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y para rematar, Romanos 3:23 dice, por cuanto, ¿qué dice ahí? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores, que esencialmente tenemos una naturaleza pecaminosa, caída. Y la psicología te dice, no, tú eres esencialmente bueno.
podrá ayudarme si de entrada está totalmente en contra de una verdad bíblica tan fundamental? Todos pecamos, por eso vino Cristo. Si el hombre fuera esencialmente bueno, Cristo no hubiera venido. Entonces, ¿cómo puede ayudarme alguien que no acepta una verdad tan fundamental, tan toral de la palabra de Dios, como el hecho de que todos somos pecadores? Y entonces, ¿saben cómo le llaman al pecado? Que no lo reconocen como pecado, le llaman errores. Ah, mira, cometiste un error. Fuiste infiel con tu esposa, que es un error. Desde muchos púlpitos ya el pecado se ha erradicado como concepto. Y entonces los pastores y muchos predicadores influenciados por la psicología hablan de errores, no de pecado. Y el pecado es pecado. El pecado tiene una paga. La paga del pecado es muerte. Entonces llega un joven con el pastor. Ay, pastor, tuve relaciones íntimas con mi novia. Ay, qué error cometiste, pero no pasa nada. ¿Cometió un error? No, cometió un pecado del cual tiene que arrepentirse, un pecado que va a traer consecuencias, que la gracia de Dios puede perdonar, la sangre de Cristo limpiar, pero es pecado, no es error. Error es a lo mejor tomar una calle de sentido contrario, ese sería un error. Bueno, algunos lo toman y no es un error, lo toman con toda intención. Ay, por aquí me cuelo, eso ya es pecado. O error es, no sé, ¿qué otra cosa podría ser error? Pero la conducta del ser humano contraria a la palabra de Dios es pecado. Pero ellos te van a decir, son errores. Insisto, muchos predicadores desde el púlpito ya no usan pecado. Es que mire, si usamos pecado ya la gente como que empieza a rechazar el mensaje. Hablamos de errores. No son errores, son pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario no por tus errores, por nuestros pecados. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora, otra de las cosas que enseña la psicología es que como tú eres esencialmente bueno y de repente hiciste algo malo, tú no eres el culpable, son las circunstancias. Entonces tú mientes porque las circunstancias pues así te llevaron, ese hombre fue infiel porque las circunstancias, a lo mejor la esposa no lo trataba bien, y entonces empiezan a decir, no, mira, tú has cometido esos errores porque de chiquito tus papás te castigaron mucho y entonces por eso eres como eres. Y miren, conocí un caso de un joven que empezó desde chiquillo a darse cuenta que le gustaban los hombres, siendo el hombre. Y entonces, en su conciencia humana, que Dios nos da una conciencia, él sabía que era malo y fue al psicólogo. Él no quería decirle a su mamá, no quería decirle a nadie porque dice, ¿qué van a pensar de mí? Y el psicólogo le dijo, no, a ver, acéptate como eres. Eso no está mal, así te percibe. Es más, quiero que cites a tu mamá y tráete a la mamá. Ya iba la mamá, le dice a la mamá, mamá, fíjate que tengo este problema. Bueno, no es problema, pero soy homosexual. Y la mamá dio el grito en el cielo, ¿y cómo es posible? Pero ven, tengo a alguien que nos va a ayudar. Y cuando llegaron con el psicólogo, ¿qué creen que le dijo el psicólogo a la mamá? A ver, mamacita, usted es la que está mal. Su hijo está bien, usted la que está mal, tiene que aceptar, él no está haciendo nada malo, así es como se siente, tiene que aceptarlo, la que está mal es usted. Y la mamá terminó aceptando que la que estaba mal era ella y el que estaba bien era el hijo. Si hubieran ido con un pastor que les diera la palabra, con verdadero amor por esa persona, lo confrontaría con su pecado y le daría la solución que es Cristo. A veces a los cristianos los acusan de homofóbicos,
Pero ¿cuál homofobia? ¿Cuál odia al hombre si le estoy dando la respuesta para que sea perdonado, limpiado sus pecados, tenga vida eterna y un día se encuentre en la gloria de Dios? Hay mucho más bondad en confrontar a alguien con su pecado que con consecuentarlo. ¿Me explico? Entonces este joven, la mamá pues empezó, o más bien terminó aceptando que la que estaba mal era ella, cuando Cristo tiene el poder de hacer de ese joven una nueva criatura. Amén. Entonces, jamás la psicología te va a decir es pecado, necesitas arrepentirte y ser limpiado con la sangre de Cristo, ¿no? Hubo un señor que una vez pues fue infiel con su esposa y de plano ya la esposa un día lo mandó a volar y el hombre pues buscaba ayuda por aquí, terminó con el psicólogo y ¿saben qué le dijo? En resumen, el psicólogo, dos cosas, aparte de terapiarlo y no, pues no pasa nada, acepta, pues ya ni modo, fue un error en tu vida, dos cosas le recetó: pastillas para la ansiedad, ansiolíticos, y le dijo, mira mano, vete de viaje un mes a Europa y se acabó el problema. Fíjense, el hombre tenía dinero y sí se fue a Europa, pero ¿y si no tenemos dinero, a dónde nos vamos? A Tepetongo. Y si no te dan permiso en el trabajo, 2 días. No, mis hermanos, vean, en lugar de confrontarlo, has cometido pecado delante de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón a tu esposa, sea que haya o no reconciliación. No lo va a confrontar, no lo va a confrontar, jamás lo confrontó con su pecado que lo va a condenar en el infierno. ¿Se fijan qué perverso y engañoso es eso? O sea, decirle a una persona que va al infierno, decir, no te preocupes, es un error, vete de vacaciones, tómate estas pastillas, cuando dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Para la psicología, esas conductas que van a llevar a la gente al infierno son errores de los cuales pues es normal, hay que aprender a aceptar, hay que hacer algunas terapias, pero esas conductas ¿a dónde lo van a llevar? Al infierno. Entonces, no son errores. Y entonces, como ellos dicen que el hombre es esencialmente bueno, cuando alguien hace algo malo, empiezan a justificarlo por las circunstancias. Pues sí, ese mató porque vivía en pobreza, necesitaba dinero, ese trata mal a la esposa porque de chiquito le hacían bullying en la primaria, y entonces culpan a todo su entorno, a las cosas de afuera de su conducta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que esto es lo importante. Miren lo que dijo Cristo, Mateo 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Luego vean el 21. Porque de fuera del corazón, así dice, las circunstancias, el alrededor, lo que, de fuera, no, ¿qué dice? De dentro de nosotros mismos, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y esta lista podría extenderse mucho más. Pero ¿de dónde sale esa maldad? ¿De las circunstancias? ¿De lo que me hicieron de niño? No, ¿de dónde sale? De dentro. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ándale, está sonando el teléfono. Todas esas maldades, ¿de dónde salen? De dentro, no de fuera. No son las circunstancias, no es que te hicieron, no es que pasó esto, no es que pasó el otro. De dentro dice la palabra de Dios.
A ver, una pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? A ver. La primera, ¿somos pecadores porque pecamos? No. Pecamos porque somos pecadores dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que hemos visto las concupiscencias? Estudiamos hace algunas semanas. Dentro de nosotros batalla en la concupiscencia, son pasiones desordenadas que ahora en Cristo tenemos dominio propio, el poder para vencer y que el pecado no se enseñoree de nosotros, amén. Pero ahí están batallando. ¿Quién no batalla con el pecado? ¿Quién de ustedes diga, no, yo ya batallamos, pero ahora en Cristo tenemos el poder para vencer el pecado, amén? Pero es de dentro. Miren lo que dijo Pablo un día, Romanos 7:21. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Y qué dice esa ley? Que el mal está en mí. El psicólogo te dice, no, mira, no, tú no eres malo, en las circunstancias. ¿Qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? El mal está en mí. Por eso dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo dijo Pablo? Miserable de mí. Pero vean el 25 en adelante, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero vean el versículo siguiente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha librado del pecado y de la muerte. Pero si el psicólogo te dice, no, tú no eres el problema, no, es tu entorno, te hicieron. O sea, para la psicología somos víctimas. ¿Saben cuál es el problema de toda esta corriente woke? ¿No? Ahorita ha salido el término woke y que los woke y que lo que pasó allá son los wokeistas. Woke es un término que se apareció hace varias décadas, pero ha tomado mucho auge ahorita con la ideología de género, con los homosexuales, los trans, porque surgió hace varias décadas. Woke significa despertar. Y entonces quienes eran oprimidos, había racismo, despertaron, dicen ellos, y empezaron a luchar contra la opresión. O sea, de origen iban bien. ¿Por qué tenemos que ser oprimidos? ¿Por qué deben despreciarme si soy negro o si soy mexicano? ¿O por qué? Pero ahora, según ellos, los que despertaron son ellos, y si yo me siento mujer, tú tienes que verme como mujer, y si no, tú estás mal, no estás woke, no estás despierto, estás mal. Y entonces, toda esta corriente lo que hace es ir en contra de la palabra de Dios, y la psicología acepta que una persona se acepte como es. Te sientes hombre siendo mujer, está bien, nada más. Vamos a darte unas terapias para que… No, mis hermanos, todo eso va contrario a la palabra de Dios. No es casualidad que hoy en día las escuelas por ley ya deben tener que creer en sus filas. No solo el maestro de matemáticas, el prefecto, deben tener que creer un psicólogo, una psicóloga. Y entonces si ven algo mal del niño, mandan a llamar a los papás. Hace tiempo escuché, hace algunos años, de un caso que le dijo, el niño tenía problemas de conducta, molestaba a los niños, y entonces el psicólogo de la escuela lo empezó a analizar y que manda a llamar a los papás. A ver, papás, ustedes son los culpables. Ya vi que el problema de este niño es que no lo dejan ver su serie de Netflix. Y entonces él se revela. Déjenlo ver un tiempo moderado, pero no le castiguen su serie de Netflix. Y ahí van los papás, ¿no? O sea, lo que ese niño necesitaba era exhortación, reprensión, disciplina, instruirle. Ahora, otra de las cosas, vamos hacia el final porque vamos a ampliar todavía en 8 días, ya veo que el tiempo viene encima.
es que para la psicología tú y yo no somos culpables de nada. Es más, te dicen ellos, no te sientas culpable, tú no eres culpable. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 2:10, que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenden en un punto, es decir, desobedeces la palabra de Dios en cualquier cosa, te haces ¿qué? Culpable de todos. La palabra culpables es una palabra griega bien interesante porque es enojos, como enojo, pero lleva acento en la E, enojos, y significa que eres imputable de un castigo, como un reo que es digno de pagar con cárcel o con el castigo que imponga el juez. Delante de Dios, cuando hacemos algo mal, somos ¿qué? Culpables. Si hay culpa, el psicólogo te va a decir, no, quítate la culpa, tú no tienes culpa. Vean qué perverso es eso. Claro que soy culpable, pero vengo a Cristo, me arrepiento de mi pecado, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y me viene a mi vida la verdadera paz. Porque dice Mateo 7:23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo sé que, por ejemplo, a mí hay quien me ha dicho, ¿sabes qué? Es que yo cuando voy con el psicólogo, pues me siento re bien. La verdad, pues a lo mejor te hizo bien platicar con alguien, ¿no? O a veces hay psicólogos o psicólogas cristianas que en realidad lo que tienen que hacer es el 98% de sus enseñanzas. Yo estudié 2 años de psicología, sé de lo que hablo, sé lo que enseña la psicología, me dieron las bases de la psicología. Entonces, hoy hay psicólogos cristianos que en realidad lo que hacen es dar consejería bíblica, que eso es lo que necesitamos. A ver, tienes este problema, vamos a orar, vamos a venir no, pues mi papá es un enojón, ¿qué hago? A ver, vamos a la palabra de Dios, ora por él, perdónalo, vamos a clamar, pídele a Dios, pero tú obedece, tú honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso te lo va a decir el psicólogo? No. Entonces, ese es el problema. Rechazan el pecado, rechazan la culpabilidad, dicen que el hombre es esencialmente bueno y entonces el problema no eres tú, el problema es las circunstancias. Hubo una vez una jovencita que se embarazó, con eso voy a terminar, y entonces decidió abortar, es decir, decidió cometer homicidio contra la criatura que llevaba en el vientre. Los papás se enteran y bueno, imagínense lo que pasaba, terminaron en el psicólogo. ¿Saben qué les dijo el psicólogo? Entiendan a su hija, ha pasado un duro trauma. O sea, acababa de asesinar a un bebé y ahora la víctima era ella. Acababa de violar uno de los mandamientos, Éxodo 20:13, no matarás. Y le dijeron los papás, que tome estas pastillas, mándenla de viaje. Esa era la solución. La solución es Cristo. Esa mujer tendría que arrepentirse, la gracia de Dios podía restaurarla, pero ¿cómo que ahora la víctima de ese homicidio era ella? La que consintió el homicidio junto con el médico y quienes participaron fue ella y los médicos, y ahora ella es la víctima. Ese es el problema de toda esta generación de los colectivos LGTB, se sienten víctimas. Vean, se sienten víctimas, es que nos rechazan, es que la ley, pero los que están haciendo un daño tremendo son ellos porque quieren imponer sus ideas, sus pensamientos, y si no crees como yo creo, entonces el que está mal eres tú. Por eso lo que necesitamos es el arrepentimiento, el perdón de pecados. Cuando venimos a Cristo, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. La verdadera paz está cuando nos reconciliamos con Dios. Él es el único que puede darnos paz. Y como oraba David y daba gracias en el Salmo 4:8, cuando decía, en paz me acostaré. ¿Recuerdan?
y así mismo dormiré porque me tomo mi pastillita para dormir. Así dice. ¿Qué le daba la paz? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Termino con un caso así rápido, es que traía mucho más, pero bueno. ¿Qué dirían ustedes si de repente entra aquí un hombre desnudo, gritando y así bien loco? ¿Qué harían? Le pasó a Jesucristo. Lucas 8:27, perdón. Al llegar a aquella tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Estaba como Dios lo trajo al mundo. Ni moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros, y ahí anda desnudo y gritando. Si ustedes lean toda la historia, pero lo querían agarrar con grillos y atar, no podían. Cristo delante de él identificó que estaba endemoniado, lo liberó y dice Lucas 8:38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. ¿Qué hubiéramos hecho? A lo mejor lo hubiéramos mandado al psicólogo, o le hablábamos a la policía, o qué. De hecho dice el versículo 35, miren cómo quedó después de su encuentro con Cristo, que quedó en su cabal juicio, sin ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni nada. La gran mayoría, con eso concluyo, de los problemas del ser humano son espirituales, son de carácter espiritual, producto del pecado. Que puede haber un caso de una descompensación fisiológica, neuronal, son casos específicos ciertamente, pero el problema del ser humano se llama pecado. Y cuando en un púlpito se empieza a quitar la palabra pecado, la palabra culpabilidad, no, tú no eres culpable, mira, no pasa nada, son errores, mucho cuidado. Vamos a continuar hablando en 8 días, le dejamos aquí. Hay más que ver todavía, estamos introduciéndonos al tema. Vamos a meditar y orar a este respecto. Les invito a que inclinen sus rostros. Me faltaba mucho, pero oremos y meditemos, hermanos, honestamente. Confiamos plenamente en la palabra de Dios para tratar todos los asuntos de nuestra vida. Creemos que tiene el poder, su enseñanza, la verdad de la palabra de Dios para guiar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo. O de repente sientes que necesitas algo más. Necesitamos entender que en Cristo estamos completos en Él, dice la palabra. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra. Todas las cosas de esta vida pueden tratarse con la palabra de Dios, con su dirección, con el poder de Dios en nuestra vida. Por eso Él nos da una nueva vida. Por eso al venir a Cristo Él no nos da recetas, Él nos dice: arrepentíos y convertíos. Si quizás has pensado en medio de problemas que vives hoy, no estoy hablando de problemas médicos, no estoy hablando de problemas de salud, pero estás pensando en tus problemas matrimoniales con tus hijos, acudir a un especialista de la mente, ven al especialista que puede escudriñar la mente y el corazón. Él es el único. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, hay poder. Y hay poder para hacer que una persona pase de muerte a vida. Es poder de Dios para salvación. Es poder tuyo para tratar todo asunto de esta vida. Necesitamos volvernos a la palabra, desechar toda filosofía y pensamiento humano que no esté fundamentado plenamente en tu palabra. Gracias porque tú nos has dado un corazón de carne
porque tú nos has transformado, porque ahora en Cristo podemos con esta nueva naturaleza vivir la vida que tú enseñas. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, que vino a morir por nuestros pecados. Yo te pido que si hay alguien que en esta hora, convencido por el Espíritu Santo de que es pecador, venga a los pies de Cristo arrepentido, arrepentida. Él es el único que puede dar perdón de pecados y vida eterna. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque murió en la cruz por nuestros pecados. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.